Canales, Asociación Civil, organiza el quinto concurso nacional de cuentos en lengua de señas argentina. Sara Hoyos es la coordinadora del concurso, Silvana Bonet, la responsable de comunicación de Canales, y colabora con nosotros Cecilia Mealla como intérprete. Gracias a las tres. La primera inquietud es, bueno, ¿cómo trabaja la organización? ¿Qué es Canales? En Canales somos un grupo de personas sordas y oyentes que trabajamos en equipo y tenemos como principal objetivo mejorar la calidad educativa de las personas sordas, sobre todo de los niños sordos. Por ejemplo, teniendo siempre presente la lengua de señas argentina, y esto deriva en diferentes actividades como formación de líderes, como cuentos leídos en lengua de señas argentina o trabajos de enseñanza para niños. Y Canales comenzó trabajando en diferentes escuelas con chicos sordos, ya que la mayoría de estos chicos sordos tienen familias oyentes que desconocen la lengua de señas. Entonces Canales articula con las escuelas realizando talleres de acercamiento a la literatura, y durante todo este proceso se fue dando cuenta de la importancia de hacer actividades en lengua de señas y poder realizar promoción de la literatura y de la lectura para que los chicos sordos puedan acceder a los textos, ya que para los chicos sordos su lengua 1 es la lengua de señas argentina, es su lengua materna. Entonces, si desde chicos empiezan a acercarse a esto, después pueden acercarse al español como segunda lengua. Y entonces, bueno, esto es un poco lo que hacemos en Canales, y después obviamente distintas actividades. Tenemos también un manual de enseñanza para niños sordos, por ejemplo, uno enfocado en la ciencia, otro enfocado en arte. Tenemos los videolibros en lengua de señas, que son cuentos leídos en lengua de señas. Y bueno, esto es un poco lo que trabajamos en Canales. ¿Y por qué esta lengua de señas lleva la denominación adicional argentina? ¿Qué tiene de particular? La lengua de señas argentina, justamente tiene la palabra argentina, porque en la lengua de señas, en el mundo hay diferentes lenguas de señas, no son todas iguales. Entonces, la LSA es la lengua de señas de Argentina, justamente. Es importante también hacer la distinción de que hablamos de lengua y no de lenguaje, y que es el idioma de las personas sordas. No es que, bueno, más o menos en todo el mundo se habla de una misma forma, sino que cada país tiene la suya. ¿Y cuándo nació la lengua de señas argentina? Y hace mucho tiempo, no es que hay como el día de su creación, hay una evolución en todo caso. En nuestro país, en Argentina, lo que sucedió es que vinieron personas de Italia y con la influencia de su lengua se fue como armando, pero no es que hay una fecha en la que podamos decir que fue su creación. Lo que también sucede es que no tenemos un reconocimiento de la lengua y que durante muchos años estuvo prohibida y se apoyaba una educación oralista. En este momento es todo un poco más abierta y seguimos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos y poder mostrar y visibilizar la lengua de señas para que también esto pueda ir avanzando. La incorporo a Silvana Bonet, y le pregunto, bueno, ¿cómo está ese proceso de reconocimiento? Bueno, en este momento la comunidad sorda está llevando adelante una campaña nacional, federal, para sumar voluntades, justamente para ser escuchada, paradójicamente, en el Congreso, y que la lengua de señas argentina tenga ese reconocimiento oficial a nivel nacional. Existen algunas legislaciones municipales o provinciales que la reconocen, pero no una ley nacional, que es lo que la comunidad sorda está pidiendo en este momento, como una forma de garantizar su reconocimiento y la accesibilidad en general. Y esta falta de reconocimiento, a pesar de una aceptación parcial, ¿está impidiendo la incorporación como de la lengua de señas argentina en las escuelas, por ejemplo? Sí, bueno, un poco lo que contaba Sara es la tradición que venimos tratando de cambiar desde hace unos años en general en las escuelas, de
del Sí. oralismo, de la falta de contacto de las personas sordas, de la infancia sorda con referentes sordos en las escuelas, que es fundamental. Si tenemos en cuenta esto que contaba Sara, de que el 95% de las familias de los niños sordos son oyentes, claramente la escuela se transforma en ese ámbito de contacto primero con la lengua de señas y posibilidad de adquisición natural de la lengua de señas, y por eso también es tan importante que las familias se acerquen a las escuelas para aprender la lengua de señas y acompañar de ese modo a sus niños. En los últimos años, Sara, asistimos a la incorporación de intérpretes, por ejemplo, a las transmisiones de televisión, que creo que eso fue un gran avance, lo mismo en eventos, en actos oficiales o en eventos corporativos privados. No vi tanto en todas las redes sociales o en Internet. ¿Qué falta para la inclusión? Sí, es cierto, hubo gran incorporación de intérpretes. Lo importante también es una buena calidad de esa interpretación. Lo importante es que las personas sordas puedan comprender lo que se está interpretando. Y que para esa formación los intérpretes tengan también docentes sordos que les enseñen la lengua. Es muy importante poder estar informado de la cultura de la comunidad sorda también. Y pensando en la accesibilidad, bueno, por supuesto faltan muchas cosas. De a poco se fueron consiguiendo, pero pensando en el ámbito laboral, por ejemplo, es realmente una falencia. Después en la atención médica, en el ámbito de la salud, es muy difícil poder comunicarse y que realmente haya un intérprete, ya sea presencial o por videollamada. Muchas veces esto no sucede en ese ámbito, o bueno, en ámbitos deportivos o diferentes espacios, a veces todavía no contamos con intérpretes, o por ejemplo en el cine quizás no hay subtítulos, si es una película en español tampoco podemos acceder. Las personas oyentes, es importante que también puedan comprender qué es lo que viven las personas sordas y que estemos todos integrados. Que las personas sordas a veces tienen sus formas, por ejemplo, no sé, te cuento algo. Algunas personas quizás sordas se pueden comunicar de forma oral y no tienen problema, otras no, y tienen que buscar otras formas de comunicación. Hay como una gran diversidad también dentro de la comunidad sorda. Vayamos ahora al concurso, este quinto concurso nacional de cuentos en lengua de señas argentina. ¿Cuáles son sus características generales? Bueno, el concurso tiene por objetivo la incorporación de cuentos en lengua de señas. Ya hemos realizado 4 ediciones y cada vez han participado más personas. En las primeras ediciones apuntamos más que nada a niños, hasta alrededor de los 25 años, jóvenes adultos, sordos, ¿no? Siempre sordos, y para nosotros lo fundamental es que sean lengua de señas. En esta quinta edición hemos incorporado también una categoría para adultos, y lo que tienen que hacer para participar es enviarnos un cuento en lengua de señas. Puede ser un cuento inspirado a partir de la lectura de un libro o un cuento creado por ellos mismos, pero siempre en lengua de señas argentina. Y también en esta quinta edición algo que hemos incorporado es que el cuento tiene que tener como característica, por ejemplo, personajes sordos o un animal sordo, un protagonista sordo o elementos de la comunidad sorda. Por ejemplo, no golpear la puerta con la mano, que es una forma con sonido, sino algún llamado lumínico o con el contacto del cuerpo, ir buscando hacer como distintas adecuaciones que tengan que ver con la comunidad sorda, para que también se puedan sentir identificados. Y los cuentos son de una temática libre y lo importante para nosotros es que sea una participación nacional. También sabemos que en este momento, con la pandemia, hay cosas que son más difíciles. En ese momento, en los concursos anteriores, muchas veces las docentes estimulaban a los estudiantes para armar los cuentos y los trabajaban en la escuela. Y ahora, bueno, con la pandemia va a estar un poco más en manos de la familia, quizás que los puedan ayudar y los puedan acompañar a realizar estos videos, pero realmente queremos que participen de todo el país. Mi inquietud final pasa por hablar de herramientas inclusivas
Y pensaba si el celular o la difusión de los aparatos de telefonía celular, los smartphones, los aparatos inteligentes, colaboraron a la difusión de la cultura de la comunidad sorda y de la comunidad en general. Sí. Sí, la tecnología nos ayuda muchísimo, es un avance muy grande. Comparando hace unos años, bueno, la verdad es que hay muchísima más acceso a la información, hay muchas más formas de comunicarnos, quizás con personas oyentes que quizás a veces por la calle nos podemos conectar, bueno, desde el celular de una manera independiente a veces me puedo comunicar. Algunas cosas a veces aparecen intérpretes dependiendo de la aplicación, o hay distintas aplicaciones que nos ayudan a poder participar cada vez más y a comunicarnos por videos. Y todo eso sí genera mucha más difusión también. Es un avance muy grande. ¿Y creen que la tecnología, los teléfonos celulares, fomentan la participación en el concurso, multiplican los participantes? Sí. Sí, porque es una forma de que llegue la información, por ejemplo, compartiendo por redes sociales, se puede ir compartiendo por Instagram y llegando a diferentes pueblos de Mendoza, de San Juan. De esta manera se puede ir difundiendo, armando como una cadena y que llegue de esa forma. Quizás en los oyentes es el boca en boca, bueno, para nosotros es por las redes. Para finalizar, yo les voy a pedir que me enseñen a mí cómo decir gracias o manifestar gracias en lengua de señas argentina. Gracias.